Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a el curso gratuito de uñas acrílicas. Este curso donde les daré todas las bases para que ustedes puedan realizar unas uñas bien hechas con técnica. Chicas, importante, importante. Yo les doy las técnicas, pero ya depende de cada una que practiquen, que hagan para que puedan tener la habilidad de hacer esas uñas hermosas. Además de que eso les da las bases y ustedes ya va a depender muchísimo de su imaginación, de lo que pueden llegar a elaborar. Ya eso, mejor dicho, ya ahí les toca, como quien dice, explorar y explorar. Que yo sé que a muchas que van a ser juiciosas les va a ir súper, súper bien. Entonces, bienvenidas a la clase el día de hoy. Mientras tanto, vamos a ir sacando por acá los productos que vamos a necesitar. ¿Listo? Vamos a necesitar pincel para acrílico, que ustedes ya saben que puede ser sintético, mixto, natural. Vamos a necesitar polvo acrílico. El cover es un polvo acrílico que vamos a necesitar muy frecuentemente. Entonces, importante que antes de que compren cualquier otro polvo acrílico, empecemos con el cover. También lo puedes hacer con un pink, que es como un rosado más clarito, o también con un transparente. A mí en lo personal me gusta el cover porque sobre el cover podemos trabajar francés, podemos trabajar diseños y ya pues viene con su color. O si no, se aplica esmalte encima. Vamos a tener el monómero y vamos a tener mortero. ¿Listo? Vamos a tener la hojita de práctica. Aquí las voy a acomodar un poco. La hojita de práctica. Y la primera que vamos a hacer es este lado de acá, que es donde dice aprende lo básico a realizar perlas de acrílico transparente. En este caso no vamos a hacer transparente, sino que vamos a empezar por cover y después pasamos a las transparentes. Consejito, puedes también forrar la hojita en cinta adhesiva transparente, para que tú puedas manejar las perlas de una mejor manera, ¿sí? Y que puedas, si de pronto te equivocaste algo, pues las quitas más fácil. En este caso también podemos trabajarlo sobre la hojita, no hay ningún problema. De hecho, cualquiera de las dos formas les va a servir, sino que pues hay que entender y tener en cuenta de que cuando la hojita ya no disponga de los espacios, pues toca volver a imprimir. ¿Listo? Pero se puede completamente. Y vamos a iniciar. Yo por aquí tengo las toallitas, miren, el rollito. En este caso son de esta marca, para que la compren. Son muy buenas y muy prácticas. Y tengo por aquí la toallita. Tengo la toallita, ¿sí? Vamos a coger el vasito o mortero, lo voy a poner, la toallita, el polvo acrílico y el mortero con el monómero debe estar siempre al lado de nuestra mano dominante. ¿Listo? No puede estar al otro lado. ¿Por qué? Porque eso me va a consumir tiempo. Además de que en el transcurso de este lado hacia este, muchas veces se puede caer la perla, el movimiento, si el movimiento hace que pronto se les vaya a hacer más líquido. O sea, hay muchos factores en lo que es mejor tener esto al lado de nuestra mano dominante. Aquí tengo pincel para acrílico y vamos a poner el mortero. Si tú tienes el pincel nuevo, lo que vamos a hacer es que vamos a retirarle toda la parte pegajosa o la parte tiesa que tiene el pincel, ¿sí? Vas a coger el pincel, vas a como a quebrar esa textura tiesa que tiene el pincel, y vas a empezar a moverlo y a moverlo, a moverlo y a alborotarle los pelitos. Eso va a hacer que toda esa gomita que tiene el pincel, para que se preserve bien, se retire. Esto lo van a hacer antes del monómero.
no lo van a untar de monómero. Primero retiran la gomita para que el pincel no se vaya a dañar. Lo retiran suavecito y lo van moviendo y lo van moviendo. De hecho, pueden coger una toallita de esta forma y lo empiezan a mover así. ¿Listo? Para que retire toda la gomita que tiene. Esa gomita no les va a servir ya, eso es mientras el pincel no se usa y para conservarlo sin que se dañe. Y esa gomita, si la meten al monómero, se les va a poner chiclosa y se va a meter hacia adentro y le quita el tiempo de vida al pincel. Entonces es mejor quitarle esa gomita primero si su pincel es nuevo y siempre que vayan a estrenar pincel, le quitan esa gomita. Después de haber retirado la gomita, cada vez que yo vaya a coger el pincel durante el día o si ya lleva mucho tiempo sin cogerlo, por ejemplo, que yo hice unas uñas en la mañana y voy a hacer otras uñas en la tarde, entonces yo voy a cogerlo y voy a presionar el pincel en el vasito, ¿sí? A eso se le llama desoxigenación. Cuando el pincel está recién sacadito de su tapita, que está en reposo, que ha estado en reposo y yo lo voy a utilizar, entonces el pincel ya ha guardado como oxígeno en su interior y cuando ya vaya a tomar lo que serían las perlas, me va a quedar espacios con aire y no con monómero. Entonces esto va a evitar que les pase. Y esa es una de las razones por las que el acrílico les crea burbujas. Entonces vamos a coger, presionamos, presionamos, presionamos. Si yo cogí el pincel en la mañana, por ejemplo, hago esto. Lo dejé por ahí, se guardó y demás y lo voy a volver a usar en la tarde. Vuelvo y realizo este movimiento, ¿sí? No es siempre, no es siempre, pero sí siempre que ha estado quieto. Voy a tener monómero y voy a tener polvo acrílico, ¿sí? Voy a hacer esto a un lado para que ustedes lo vean mejor. Cuando yo quiero coger una perla, la verdad aquí esa cuestión de una perla grande, una perla pequeña y demás, eso va a variar muchísimo en el tipo de pinceles que ustedes tengan. No es lo mismo una perla grande de mi pincel que una perla grande de su pincel. Por eso es bueno de pronto hacer esta práctica y esta plantilla. Esta práctica en que me va a ayudar a yo saber cuál es la capacidad de mi pincel a la hora de coger una perla grande, yo saber cuál es la capacidad de mi pincel a la hora de coger una perla mediana y una perla pequeña. También me va a ayudar a saber qué ratio es el adecuado del acrílico. Ratio significa que use mismo monómero con mismo polímero, ¿sí? Y en cantidades iguales, que es lo que me daría un ratio adecuado. Entonces, si yo hago ese ejercicio, voy a poder saber cómo me va a salir la perla. También voy a poder saber las diferentes etapas de polimerización de la perla y voy a poder saber en qué momento ponerla sobre la uña, ¿sí? Eso es súper importante. Por eso es que la plantilla siempre, siempre la trabajamos antes de hacer uñas y por eso es que cuando estamos con un producto nuevo, igualmente yo les aconsejo practicarlo con ese producto porque cada producto va a tener sus estados de polimerización, si son más rápidos, si son más cortos, o cuando estrenan un pincel, si este pincel coge más monómeros, si de pronto absorbe más o absorbe menos. Entonces eso va a depender muchísimo de los materiales que ustedes tengan. Yo acá les doy unas bases, pero ya depende de cómo lo manejen ustedes. ¿Cómo se mide el ratio? Pues es más que todo a la hora de coger la perla, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo un buen agarre, una buena perla, ¿sí? Se va a notar a la hora de yo ponerlo, que ya no se va a abrir, que ya no va a quedar seca, ¿sí? Ahí es donde vemos el ratio. El ratio lo medimos es de esa forma, viendo
en qué estado, si de pronto se puso aguada, si de pronto demora más en secar que otras perlas. Todas esas cositas les va a ayudar muchísimo a poder saber cuál es el ratio. Entonces, para una perla grande, voy a poner esto un poco más de lado para mostrarles. Vamos a tener hoy práctica de boleado de perlas. ¿Listo? Para yo coger una perla grande, ¿sí? Voy a coger y me disculpan si son de otros países porque sé que coger es otro significado de palabra, pero es que aquí en Colombia todo es coger. O sea, voy a coger el martillo, voy a coger el pincel, voy a coger... Ay, me disculpan la palabra si la digo mucho, pero sí tengo el vicio de decirla bastante porque aquí se usa así. Pero es como agarrar, el significado de agarrar en otros países. Ahí espero me entiendan y no lo vayan a tomar a mal. Bueno, primero voy a estar haciendo una perla grande, ¿listo? Para una perla grande yo debo de tratar de coger la capacidad mayor que tiene el pincel de absorción. ¿Cuánto me va a coger la perla en el polvo acrílico? Eso va a depender de cuánto voy a tener yo de monómero en el pincel. Si yo voy a tener muy poquito, por ejemplo así, y yo la pongo, no me va a coger una perla o no me va a agarrar una perla, ¿sí? Grande ni nada por el estilo, por más que yo quiera. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene el pincel no es absoluta en este momento, ¿sí? Al tener muy poco monómero. Entonces, eso va a depender del monómero, de cuánto absorbas de monómero en el pincel. Vamos a suponer que pincel es un 100%. Pincel 100%. ¿Listo? Digamos que todo esto equivale a un 100%. Si yo le toco la puntica, le estoy quitando un 10%. Si yo le toco desde el centro, desde la mitad, para retirarle desde la mitad, estoy retirando un 50%. ¿Sí? Y si yo toco desde arriba, estoy retirando casi el 100%, aunque aquí siempre queda exceso de monómero, residuos de monómero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo vengo, lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean, uso todo el pincel y de hecho yo puedo coger y darle golpecitos aquí al mortero para que él absorba y retiro solo la puntica, tocando de un ladito, estoy quitando el 10% y la carga de monómero del pincel es de un 90%. O sea que yo aquí ya puedo coger una perla que sea grande. O sea que yo aquí puedo contar. Esto del conteo puede servirle a unas, puede no servirle a otras. Más que todo teniendo en cuenta de que ese conteo va a depender de qué tan rápido lo cuentes. Entonces, si yo quiero coger una perla grande, pues yo puedo contar suavemente. 1, 2, 3, listo. Y levanto, retiro un poco el exceso y ahí ya tengo la perla. Entonces, si yo quiero coger una perla grande, pues la idea es que la carga de monómero del pincel sea mayor. Ahora, si yo quiero una perla mediana, miren que cuando yo puse la perlita acá, yo limpié inmediatamente mi pincel. Yo limpio inmediatamente mi pincel porque necesito retirarle el exceso de acrílico que queda en el pincel, ¿sí? Algo importante, vamos a manejar el pincel por la parte que tiene más plana el pincel, ¿sí? No vamos a manejarlo por el lateral porque así vamos a dañar. O sea que si yo empiezo a limpiar mi pincel, si yo empiezo a limpiarlo así, ¿sí? Miren, el pincel se va a empezar a deformar. Yo tengo que limpiar el pincel por la parte plana y debo de manipularlo por la parte plana del pincel. Ahora voy a tomar una perla mediana, imprendo mi pincel, de hecho puedo meter el pincel hasta la mitad, o sea, meto hasta la mitad, ¿sí? Y voy a retirar con el pincel más paradito, más a 90 grados,
Desde la mitad voy a tocar el cuerpo del pincel desde la mitad hacia la punta. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo que a mí me gusta y que a veces lo hago inconscientemente es tocar hasta la mitad, pero darle 2 toques. Ahí es cuando yo quiero coger una perla mediana, pero un poquito más pequeña a mediana, ¿sí? O si no, así. O sea, hay 2 formas. ¿Listo? Esta, ¿sí? Una. O si no, 2 toquecitos. ¿Listo? Ahí va a depender mucho de su pincel, va a depender mucho de su producto. Eso para una perla mediana. ¿Listo? Y yo aquí vengo y cuento 2 tiempos o ustedes calculan. ¿Yo qué hago? Yo ya no cuento 2 tiempos, yo calculo. Yo simplemente voy tocándola y la voy dejando el tiempo que yo quiero que vaya a ser la perla. Pero para eso yo necesito haber hecho esa práctica de la plantilla para yo saber qué capacidad tiene ese pincel. ¿Listo? Miren que ahí se puso brillante. Se puso brillante y tiene como una pelucita por acá. Cuando vemos la perla brillante, ahí es donde vengo y la posiciono en la plantilla. Nivelo un poquito. Cuando yo la toco de pronto una vez, 2 veces, estoy ayudando a que ella se pula, se alice y se autonivele. Bueno, ahora yo quiero tomar una perla pequeña. Limpio mi pincel antes de meter al monómero y voy a tomar una perla pequeña. Voy acá a solamente asomar la puntica en el monómero y retiro bien desde arriba para quitarle toda la carga del monómero al pincel, y de hecho puedo tocar otro poquito porque yo la perla que quiero tomar va a ser más pequeña. ¿Listo? Y la dejo un tiempo, eso va a depender de qué tan grande quieran la perla. Yo también puedo coger, limpio, voy a coger la mera puntica, retiro lo que más pueda y solamente toco con el pincel más paradito la puntica. ¿Listo? Y ahí ya cogí una mucho más pequeña. ¿Vale? Esto va a depender muchísimo de qué tan grande, qué tan pequeña quieran su perlita. Y esta es la que ustedes van a coger. La posicionamos aquí en la plantilla. Me quedó súper pequeñita. Bueno, si yo la quiero más grande, pues obviamente entonces le quito menos monómero. Impregno la punta, retiro desde arriba y cuento un tiempo. Miren que para coger esta perla, para tomar esta perla que es más pequeñita, yo puedo usar la mera puntica asomándose al polvo. La mera puntica. ¿Qué es lo ideal? Que la perla quede de un lado, pero del otro no esté allí, ¿sí? Que la perla solo me quede en un lado del pincel. Eso es lo ideal. Ahora vengo y pongo la perlita, toco una, dos. Ese toquecito es solo para darle un poquito de hidratación. Es como un besito a la perla. No la estoy hundiendo, ¿sí? No la estoy hundiendo ni nada por el estilo. Ahora vamos a hablar de los temas que no debemos de hacer, de las partes de pronto de las correcciones que yo les tendría que dar si yo las veo haciendo, ¿sí? Lo que no se debe de hacer sería tomar perlas muy húmedas, ¿sí? Esto es cuando yo empiezo a coger con el pincel y yo voy a tomar monómero como de una perla mediana, pero yo le quito muy poquito producto, como si fuera a coger una perla muy grande. ¿Listo? Y aquí estoy tomando una perla pequeñita. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esa perla? Miren que se alisó de una.
¿Qué va a pasar? Que cuando yo la posicione acá y le dé un besito, esa perla se me va a extender. Aquí no se extiende porque está en una superficie porosa. ¿Qué pasa con las superficies porosas? Que ellas se retienen más, pero ya les muestro. Ya les muestro qué puede llegar a pasar si ustedes... Por eso es bueno de pronto forrar la hojita en cinta. ¿Listo? Porque si ustedes forran la hojita en cinta, ahí les va a mostrar mejor si ustedes están tomando la perla, que es y que no es. Miren, tomé monómero, absorbí monómero como si fuera una perla mediana, pero cogí una perla pequeña. La voy a coger, la pongo acá, la toco para darle un besito y ¿qué pasó? Se abrió y ya se expande, ¿sí? Ven que ahí todavía está expandiéndose. Eso significa que la perla estuvo muy húmeda, que hay más monómero que polvo. Que el polvo sería polímero. Entonces hay más monómero que polímero, lo cual va a hacer primero que la tonalidad del pigmento sea diferente. Ya les muestro. Aquí voy a poner una perlita. Esta sí va a estar en mejor estado. Hidrato, ¿sí? Ven que la intensidad de color es diferente una a la otra. Cuando tenemos un color demasiado translúcido que se alcanza a ver por debajo es porque la perla está muy aguada. O cuando ella se empieza a expandir, lo mismo. Esa es una razón, que puede que la perla me esté quedando con más líquido que polvo. Otra razón que puede llegar a pasar es que yo manipulo la perla inmediatamente sin limpiar el pincel. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta perla no me gustó. Cogí una perla que no me gustó. Entonces, si ustedes cogen una perla que no les gustó, pues limpien el pincel en la toallita. ¿Listo? Voy a posicionar la perla y resulta que esta perla yo de una la voy a dar forma y yo de una le voy a, no sé, a llevar hacia laterales y lo llevo hacia punta y demás. ¿Qué pasa? La perla se me expande y a veces quedan hasta huecos y partes más translúcidas. Precisamente por lo mismo. Siempre estén limpiando su pincel. Ahora, si yo posiciono una perla y limpio mi pincel, estoy dejando en la toallita el exceso de monómero y ahí sí me voy a darle forma a la perla. Esta no va a tomar más monómero, por ende no se va a abrir más, porque el detalle es ese. El detalle es ese, que si yo la manipulo inmediatamente sin limpiar el pincel, todo el monómero que había en el pincel se pasa a la perla y puede que hayamos cogido la perla bien y ella vuelve y se amplía porque le estás dando exceso de monómero. Y cuando, a esa parte voy, cuando yo voy a tomar una perla y de pronto es una perla seca, se va a ver de esta forma. O sea, aquí vengo, voy a quitar monómero como para una perla mediana, listo, y voy a tomar una perla grande. Resulta que voy a tener más polvo que monómero, ¿sí? Y cuando yo voy a utilizarlo en la plantilla, ¿qué va a pasar? Ni siquiera se va a adherir o voy a tenerlo que presionar de más, ¿sí? Y ella se va a secar mucho más rápido. O la otra es que les toca coger el monómero, meter el pincel al monómero y empezar a manipular para que ella se empiece a moldear.
¿sí? Que no es lo ideal, o sea, nosotras debemos de coger la perla en su punto de primera. Cuando introducimos el pincel al polvo, chicas, importante, no lo vamos a meter, ¿sí? No lo vamos a hundir. Una forma que no se debe realizar es esto, coger y hundirlo, ¿listo? Porque aquí me va saliendo de los dos lados. Bien, ahí ustedes van a ver, están los dos lados, y cuando yo la voy a dejar depositar me va a quedar un hueco, ¿sí? Esa no, y esa es una forma muy fácil de poder dañar el pincel. Entonces no lo vamos a hacer, ¿sí? Cuando yo vengo y recojo como cucharita, eso va a hacer que la perla, fuera de que la vamos a tomar y no va a quedar como perla, sino que va a quedar embarrada, muy fácilmente el polvo y todo lo que es la perla acrílica se va a meter entre las cerdas por hacer ese movimiento, ¿sí? Entonces tampoco se debe de estar tomando de esta forma. ¿Cómo si lo debemos de tomar? Entonces vengo, voy a coger una perla mediana, entonces posiciono hasta la mitad, le retiro de la mitad hacia la punta y voy a tomarlo con mi pincel a 45 grados. Miren la posición, está así, miren la posición, ¿sí? Y solamente por un lado, si ven que tiene muchos huequitos, se le va a mover un poquito. Lo vamos a tomar por un lado a 45 grados y voy solamente a tocar el polvo. El solito va a empezar a tener forma. ¿Listo? Y eso que este polvo no se alisa del todo. Se alisa, pero después de autonivelar y ya se ha secado para ese momento. Entonces no se alisa del todo, pero sí da la forma de la perla. Ahí cuando está brillante, apenas se ponga brillante, usted va a tomar su plantilla y va a posicionar su perlita y la toca 2 veces solamente para nivelar. La idea de esta plantilla es poder tomar las perlas en su punto, no empezar a manipular. Y cuando querés acordar, tenés una piedra entre las cerdas. Exacto. Ese es el problema, sí. A veces no usamos adecuadamente el pincel y terminamos con mano de acrílico en el pincel. Entonces, la idea es que las perlas les quede de una vez ahí en el centro, en el circulito. No vamos a empezar a manipularlo. Que es que voy a tomar una perla, ¿sí? Y resulta que esa perla yo la posiciono, uy, me quedó pequeña, entonces vengo y empiezo a llevarla hacia los lados. No me van a hacer eso, no señora. ¿Por qué? Porque así no nos vamos a dar cuenta de qué tamaño vas a coger la perla. No, la idea es saber la máxima capacidad, cómo estarías posicionando tu perla, tomando tu perla, ¿listo? Es más que todo para eso, para saber el manejo de cada perla, no para que tú puedas llenar el círculo como tal. Hay pinceles que no te van a llenar el círculo, que la perla puede que te quede así, más pequeña, y no va a pasar nada. Ya tú sabes que esta va a ser tu perla más grande. Listo, es para eso, para que tú conozcas la capacidad de tu pincel. Entonces, si tú te pones a llenar los círculos, realmente no estás viendo la capacidad de tu pincel. Para este cuadradito, a mí me gusta esta plantilla porque tiene un espacio cuadrado donde vamos a poder tomar una perla apenas esté brillante, que esa parte, esa perla brillante, cuando está así es porque ya pasó a su etapa de moldeo, su etapa plástica,
para empezar a manipular. La posicionamos, le damos un besito y vamos a empezar a tocarlo con el lateral del pincel, ¿sí? Acá este cuadradito sí lo vamos a manipular. Lo presiono con el cuerpo, presionándolo de un lateral al otro, y con el lateral del pincel voy a empezar a manipular esta perla. No vamos a empezar a chuzarla, ¿sí? Chuzar significa meterle la punta, hacer esto. No, la idea es que con el cuerpo, con el pincel acostadito, vamos a empezar a manipularla, a llevarla de un lado, llevarla del otro, hasta que nos vaya quedando esa perlita en su forma. Esto también les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar muchísimo para ustedes saber su tiempo de moldeo, cuánto tiempo me puedo demorar yo dándole forma sin que él se vaya secando. Duditas de las perlas. Voy a hacer el ejercicio como si fueran ustedes. ¿Listo? Vamos a hacer de cuenta de que Venus es una estudiante, que esta maestra volvió a ser estudiante. No, mentiras, yo siempre soy estudiante. Yo no dejo de estudiar. Pero sí, de hecho es un buen ejercicio para conocer el producto, sea el tiempo en el que estés, ya sea maestro o no. Este es un buen ejercicio para conocer el producto cuando estamos estrenando y demás. Entonces, supongamos que soy un estudiante. Voy a hacer el ejercicio. Bueno, vengo, voy a tomar una perlita grande, retiro. Miren que a la hora de retirar yo estoy también dejando el pincel a 45 grados y solo toco de la puntica, ¿sí? Porque eso me va a dar la capacidad más grande de mi pincel. ¿Listo? Cuento 3 veces. Voy a esperar a que se ponga brillante. Se puso brillante. La posiciono. Le doy un besito y listo. Ahí está. O sea, ese besito es: tranquila, mija, yo la dejo aquí, acomódese aquí en este circulito y no más, nada más. Voy a coger una perla mediana, retiro de la mitad hacia la punta, voy a tomar 2 tiempos, ¿sí? No es que tengamos que hacer el hueco por allá ni nada por el estilo. Listo. Espero a que se ponga brillante. Ven que estas lo hizo más rápido. Me andaba queriendo quedar un poco más líquida porque expandió un poco. La posición en el cuadrado para la perla mediana es la posición del cuadrado. Aquí le doy un besito, limpio mi pincel. Siempre antes de empezar a darle forma vamos a limpiar el pincel. Presiono con el pincel acostadito y con el cuerpo del pincel la llevo de un lateral al otro y voy a empezar con el lateral a crear límite. Creo límite, creo límite, creo límite y creo límite. ¿Listo? Ahí tenemos un cuadrado. Limpio mi pincel y me voy a una perla pequeña. Entonces meto la puntica, retiro desde arriba todo el exceso, voy a quitarle un poquito más y voy a coger con el pincel más levantadito, voy a tocar una sola vez, retiro el exceso. Si a usted la perla se le cae cuando esté cogiendo el polvo, significa que está muy pesada, está muy gruesa en polvo, o sea, necesitas más monómero y menos polvo. ¿Listo? Aquí se me salió este pedacito, entonces vengo y le digo: mija, métase un poquito, métase un poquito. Ya, ahí está la perla mediana. Ay, se me olvidó que era aquí. Pero bueno, cuando ustedes ya le agarren un poquito de confianza a esas perlas,
que a usted esa perla no se le abre, no se le expande, esa perla le quedó con buen polvo, con buen monómero, en su buen ratio. Cuando ya estamos bien en esa parte de la plantilla, vamos a practicar en esta parte de acá que son una formita de uñita. ¿Listo? En esta formita de uñita la idea es hacer una aplicación, ¿sí? Aquí vamos a hacer de cuenta de que esa uñita tiene un tip, un molde, lo que sea. ¿Listo? Pero antes vamos a hacer como si fuera la parte de la zona de estrés, que es esa parte que yo les digo que en la uña natural se pone amarilla. ¿Listo? Aquí sí las voy a acercar un poquito. Todas las uñas naturales tienen una zona de estrés. Esa zona de estrés, cuando la tocan en punta, se pone amarillo. ¿Sí? Cuando yo hago una línea horizontal de encastre a encastre, que sería donde ya no hay parte de piel, ¿sí? De piel visible, que sería esta parte. Si yo hago una línea horizontal, esta zona entre el hiponiquio y el encastre es la zona de estrés. O sea que yo vengo, hago una línea de aquí donde se separa la piel, aquí donde se separa la piel, hago esta línea así. Aquí tenemos la zona de estrés, miren. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer acá. Y esa perlita la vamos a posicionar en esta zona. Listo, entonces ya tenemos identificada la zona de estrés. Como esta uñita es grande, pues vamos a usar perlas grandes. No es de que, profe, ¿qué perla utilizo para la uña meñique? No, eso va a depender de qué tamaño es la uña meñique. Puede que usted en el meñique haga una perla y aplique sobre toda la uña con una perla. Puede que ese meñique sea más grande o el pincel que estás manejando sea más pequeño y necesites perlas más grandes. O sea, y va a depender mucho del tamaño del dedito, del tamaño de la uña y del tamaño del pincel. Si tu pincel es muy pequeño, vas a necesitar perlas grandes. ¿Listo? Ya para terminar, vamos a hacer este ejercicio. Voy a usar perlas grandes, entre medianas a grandes. Ya saben cómo tomar su perlita, entonces no me voy a volver a esa parte. Voy a tomar la perlita, ¿listo? La voy a posicionar en esa zona de estrés, aquí iría. Miren que aquí enseguida está el gráfico. Y con el pincel A45, punta arriba, tocando esa línea que yo hice, voy a empezar a llevarlo de un lateral al otro lateral haciendo una poca presión, ¿sí? Aquí debe estar ya difuminado, miren que ahí ya difuminé, ¿listo? Miren que la punta no está chuzando, yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto, estoy presionando, ¿sí? Aquí giro mi pincel hacia el lateral, giro mi pincel hacia el lateral y con el cuerpo del pincel voy bajando, llevando esa perlita hasta la punta con el cuerpo del pincel y difumino este bordecito. ¿Listo? Y ahí ya tengo mi primera aplicación. Limpio mi pincel. ¿Listo? Ahí ya tengo mi primera aplicación. Miren que no quedan marcas, ahí les muestra la lámpara. No están quedando marcas, no están quedando huecos. Miren el grosor, más o menos 1 milímetro. ¿Listo? Y ahora voy a la segunda perla. Vean, aquí está. Esto fue en una clase presencial. La segunda perla. Ahí.
voy a tomar igualmente mi perla grande. Recuerden que eso va a depender de su pincel. Si su pincel es unas cerdas naturales de número 12, pues esa sería una perla mediana. Mi pincel es número 8 y eso que lo tengo hace 9 años. Mi pincel tiene 9 años y está muy bien cuidado, pero es por el uso que tiene. Y ya como tiene tantos años, pues obviamente está un poco gastado. Posiciono esa perla muy cerquita de la piel, no tanto, pero sí muy cerquita. Vuelvo a ubicar mi pincel a 45 grados y con la punta del pincel voy a tocar la piel presionando y compactando este filo, llevando el producto de un lateral hacia el otro lateral. ¿Sí? Llevándolo de un lateral hacia el otro lateral, cuidando los laterales. Y acá con el cuerpo del pincel y voy guiando también la punta como levemente hacia abajo, voy a difuminar. El monómero que yo estoy usando, chicas, es un monómero de secado lento, medio lento y medio lento. Y ese lo vendemos nosotros, por si ustedes lo desean. Miren que da tiempo, da mucho tiempo para yo coger, difuminar, explicar. Ven, a mí me gusta recoger el acrílico de esta forma y presionarlo un poquito más para que no me queden marcas. ¿Sí? Si ustedes notan, yo usé aquí 45 grados, debe quedar menos producto, y ya aquí a 0 grados y voy a ir bajando el producto y difuminando, ¿sí? Yo noto que acá, que sería la zona del ápice, por ende el ápice ya tiene acá un volumen, miren. Ya el ápice ya tiene un volumen. ¿Listo? Ahí ya hago lo que sería la parte más alta. ¿Listo? Ahora me voy hacia punta. Igualmente voy a usar una perla. Yo creo que como esta uña es tan grande, pues voy a usar 2 perlas más, pero lo ideal es hacerlo a 3. Vamos a ver. Pero sí siento que me va a quedar un pequeño huequito por aquí. Posiciono mango hacia mi cliente o mi modelo, lo posiciono bien en la punta y lo voy a llevar de un lateral al otro lateral. Aquí sí yo no voy a limpiar el pincel, aunque si ustedes ven que esa perla se les pega al pincel, pues sí necesitan limpiarlo. Pueden humedecer acá la primera perla y con el pincel acostadito vamos a difuminar. Solamente difumino este bordecito. Yo no me voy desde la punta a hacer esto. No, yo solamente estoy difuminando el bordecito. De esa forma no voy a llevarme todo el producto de la punta nuevamente hacia arriba. Y miremos. Ven, quedó bien, vean, quedó bien. Una parte alta, grosor aproximado de 1 milímetro. Si ustedes aprenden a hacer estas aplicaciones, créanme que el limado va a ser solo para pulir. Créanme que sí. Importante practicar mucho en la plantilla. Siempre que vamos a manipular, vamos a limpiar el pincel. Aquí, si les queda espacios o si les queda espacio en alguna otra parte, pongan la perlita. No es que esa perla o esa uña tiene que salir en 3 perlas y ya yo no puedo poner más. No, si es necesario yo puedo poner una perlita, si es necesario pongo otra perlita. O sea, ahí va a depender de cómo está quedando tu uñita. La idea es que en 3 perlas la estructuremos. O sea, que esta uña me quede en su mayoría hecha en 3 perlas. Pero si me falta una perlita por ahí, yo la puedo poner perfectamente. Por ejemplo, aquí yo siento que me falta porque la uña es grande. Entonces voy
a tomar una perla mediana, ya no necesito una perla grande. El peor error que yo tenía, chicas, cuando recién aprendí, era pensar que siempre me faltaba. Entonces yo empezaba una perlita por aquí, una perlita por allá, una perlita por aquí, una perlita por allá, y eso terminaba loco. La posiciono, la llevo de un lateral al otro lateral y en reversa con el pincel hacia mi clienta voy a difuminar un borde y voy a presionar con el cuerpo del pincel para llevarlo hacia la punta. Listo, y que ella se pierda, se funda. Más que perderse es que ella se funda. Aquí puedo coger, humedecer un poquito, porque yo me pongo a hablar con una perla en el pincel y ahí es donde pasa que nos quedamos sin tiempo para difuminar, porque ya la pongo cuando ya está seca. O bueno, cuando ya no me da tiempo para difuminar, pero miren que ahí perfectamente lo pude hacer. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la uñita estructurada, ¿sí? Si ustedes recién están entrando, si son nuevas, las invito a ver las primeras clases que están en el canal de YouTube. Y me encuentran con el mismo nombre, Benuje a mi estilo. ¿Listo? Listo, chicas, es un placer. Espero les haya gustado esta clasecita. ¿Listo? Y nos vemos en una próxima clase. Espero les haya gustado. Chao, chao.